Muy bien, pez. Tal vez te preguntes por qué sigo aquí. Atraparte me haría el pescador más famoso de la Tierra. Igual que... es el... Leo. Ese calvo que sale en la televisión. Bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es El Alquimista y continuamos con Albion Online. ¿Cómo estamos, gente? El día de hoy, porque así lo ha reclamado una violenta parcialidad de pescadores enardecidos, nos vamos a zambullir, no sé si se entiende el chiste, en el mundo de la pesca. Me gasté unos cuantos millones en pescaditos, le metimos un power level up potente y después, claro, nos vamos a tirar la caña y ver los resultados. Pero antes, obvio, Bobby's momento spamista. No olvides dejar ese maravilloso like, comentario, activar la campanita y suscribirte porque ya somos más de 2000 alquimistas. Ahora sí, arrancamos. Una cosita importante antes de empezar este proceso pescadoril. Bueno, en la semana tuvimos sorteíto por los 2000 suscriptores y además por mi cumpleaños, y en realidad fue un terrible sorteo. Como pueden ver acá, estos son los premios: 70 millones patrocinado en su gran mayoría por una donación muy generosa del amigo Jason Borges. Bueno, un abrazo muy grande al querido Jason y pronto tendremos un evento con el amigo Alex Games, del cual van a poder participar. No sé si llegaremos a juntar tantos ítems, pero bueno, la onda es divertirse y pasarla bien. Obviamente, darles una mano a todos aquellos que siempre están apoyando. Bueno, como pueden ver, en la semana intenté poner órdenes de compra para los pescaditos, pero se compraron muy pocos, cancelé las órdenes de compra y tuve que comprar de forma directa. No lo hagan, se pierde mucho silver, pero quería traerles el video. Muy bien, después de analizar la cantidad de fama que otorga cada pescado y su valor de mercado, y obviamente escuchar consejos de gente que sabe mucho más que yo, decidí hacerlo con los esturiones Tier 8. Además, claro, porque es un proceso extremadamente lento, como habrán visto en el short que les dejé en la semana, y con los esturiones se hace un poco menos extenso. Aclaro, no soy un experto en esta área, esto no es una guía, sino que vamos a ir aprendiendo juntos. Realmente la pesca tiene un montón de aspectos a tener en cuenta y cada uno tiene su fórmula, pero bueno, espero poder recolectar la mayor cantidad de información para ustedes. Bueno, me gasté unos 6 millones aproximadamente, pero a tener en cuenta, hace unos meses le había dado un poco a la pesca, entonces no arranqué en cero, pero sacando algunas cuentas, más o menos esto es lo que se necesita para llegar a un nivel decente, o sea, el 60, que es donde te permite usar el set Tier 7 y donde vamos a empezar a ver ganancias reales. Primero y principal, ¿qué es el Power Level Up? Bueno, básicamente tenemos dos formas de subir la pesca. Una es la tradicional, pescando, y la otra es comiendo los propios peces que podamos conseguir. Yo tenía pensado hacerlo a la antigüita, pero toma mucho tiempo y ya era hora de traerles videos pescando. Una cosa importante que olvidaba mencionar para este método acelerado son los puntos de aprendizaje, y sí, necesitamos unos cuantos. Los venía guardando para otras cosas, pero me vinieron muy bien. Esto ahorra muchísimo silver, porque como todos sabemos, al llegar al 20% de la rama podemos subir al próximo nivel. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en uso automático en la pestaña general y después en la rama de la pesca, la de arriba, no la especialización, eso es otro cantar, ya lo van a ver. Pero básicamente arranqué con 354 puntos de habilidad y terminé con 109, o sea, en mi caso, habiendo subido un poco previamente, me costó unos 245 puntos de habilidad. Si empezás en cero van a ser más, aproximadamente unos 300. Como pueden ver, cada esturión da 210 puntos de fama. De nuevo, esto lleva su buen tiempo, sobre todo porque las cantidades por nivel se van incrementando. Si se fijan, en los primeros niveles me pedía unos 8 o 9 esturiones, pero llegando al final creo haber contado unos 35.
Muchísimo, literalmente quemar el silver, pero hablando de la velocidad de este tedioso método, un detalle que les comentaba en el último video del canal es sobre un set específico para comer peces. Así es, no es chiste, hay un set determinado para esto, ya que cada ítem tiene una habilidad diferente y lo que hace es reducir considerablemente los tiempos de lanzamiento. Bueno, en pocas palabras, es todo mucho más rápido. No te va a dar mayor cantidad de pescados, pero tengan en cuenta que esta parte del video está muy acelerada porque este proceso me tomó más de 30 minutos. En mi caso elegí no utilizar ese set, pero bueno, ahí les dejo el dato. Como les comentaba previamente, mi idea fue alcanzar el tier 7 por diferentes motivos, sacando algunos cálculos. Llegar al tier 8 me hubiera costado aproximadamente unos 5 o 6 millones más, o sea, unos 3.000 esturiones aproximadamente. Verán al final de este ejercicio que me sobraron unos cuantos pescaditos porque realmente no valía la pena usarlos. Llevarlo al tier 8 haría mucho más lenta la recuperación de esa inversión y prefiero conseguirlo de a poco y pescando. Además, lo que les comentaba sobre la rama de abajo, la especialización, bueno, me di cuenta que eso es durísimo. Creo que lo dejé al 19% y para llevarlo al 100 supongo que serán unos 50 o 60 millones, cosa que obviamente no voy a hacer. Algunos centímetros más tarde. Muy bien, ya con el set de pescador tier 7 que me facilitó el señor Cactus, a quien le enviamos un abrazo, y además, como pueden ver en mi inventario, me llevo los cebos o carnadas, así como el guiso o sopa de algas, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero ¿por qué no me llevo el pastel de cerdito? Bueno, básicamente lo que me explicaron y no sabía es que, teniendo en cuenta el porcentaje de bono de recolección que tiene el pastel de cerdo, nunca vamos a poder alcanzar ese cuarto pez. Vamos a poder sacar 3 con el bono de premium o 2 en su defecto si el juego no nos tira ese bono de recolección, pero para llegar a ese cuarto pez deberíamos estar full specs en la pesca. Además, teniendo en cuenta que los pasteles de cerdo cuestan aproximadamente 3.500 y el guisito de algas 200, bueno, me sirve. Repito, estas son consideraciones y recomendaciones que me dieron personas que sí tienen mucha experiencia en esto, y por lo que entendí únicamente serviría un pastel 7.1 en caso de utilizarlo los días de bono de pesca. Pero bueno, en todo caso vamos a probar y ver qué sucede. Vamos a buscar el mejor lugar para arrasar los mares y ríos hasta que nos encuentre Greenpeace. Obviamente ese lugar son las Mist. Aviso en esta primera parte, no voy a ir a zonas letales, pero ya vamos a ir. Primero quería cotejar algunos números y posibles ganancias. A ver, la ensalada de algas, así se llamaba, al igual que el pastel de cerdo, tiene una durabilidad de 30 minutos y era aproximadamente lo que tenía pensado pescar. Pero hubo un par de altercados, como por ejemplo esos maravillosos lagazos de los cuales vamos a estar disfrutando, y eso que en las Mist no suele haber mucha gente, además de, bueno, distraerme del objetivo principal e irme a pelear un cofrecito vestido de pescador, un momento bastante deprimente a pesar de haber ganado. Por eso los cálculos los voy a hacer en, digamos, unos 45 minutos. De todas formas, se puede ver el horario del juego en pantalla para que vean que no les hago trampa. Lamentablemente esos tirones de lag muchas veces lo que consiguen es que tenga que tirar la caña de nuevo y se pierde bastante tiempo, pero no pasa nada. Esta es una Mist tier 5 y evidentemente no vamos a tener unas ganancias increíbles. La cosa está en buscar una épica o legendaria que me iba a salir más adelante.
Bueno, si me sale algo encantado, evidentemente no lo puedo dejar pasar, por eso me traje las herramientas, pero en este momento, cuando se empieza a cerrar la mist, tenemos que buscar la mejor posible para continuar pescando. Esa es la que yo quería, mamá, una épica, salió bastante rápido y acá sí se supone, digo esto porque recuerden que también soy novato en esto, pero se supone que si me sale una tier 7, las ganancias deberían ser mucho más interesantes. Deberían sí, porque F salió tier 6, no pasa nada, acá también salieron cositas interesantes y la tier 7 viene después. A la hora de la pesca, bueno, tenemos esos bancos de peces donde no hace falta usar cebo, pero también podemos pescar en el agua normal, por decirle de alguna manera, y también te pueden salir cosas muy interesantes y ahí es cuando tenemos que usar los anzuelos. I'm a pancake. Do-do-do-do-do-do. I'm a pancake. I'm a pancake. I'm a pancake. Do-do-do-do-do. I'm a pancake. Do-d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 o. I'm a pancake. Do-d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 o. I'm a pancake. I'm a pancake. I'm a pancake. Do-do-do-do-do. I'm a pancake. I'm a pancake. Bueno, minutos después de este momento que espero todos borren de su memoria, me salió la mist tier 7 que andaba buscando y ahora sí los pescados que necesitamos para que de verdad podamos de a poco ir recuperando esa inversión. Les recuerdo, sí, importante, doy clases PvP, esto se paga por PayPal, perdón. Les recuerdo que en Zona Negra evidentemente es muchísimo más rentable, pero claro, ya pudieron apreciar que casi me matan en ese cofrecito por ausentarme unos 5 segundos. Eso en Zona Negra es adiós a todo mi set. Quiero aprovechar el momento para agradecerles a todos. Fue algo bastante mágico realmente. El día martes llegamos a los 2000 suscriptores. Sí, ya sé, soy muy pesado con los agradecimientos, pero bueno, fue exactamente el día de mi cumpleaños y recibí no sé cuántos saludos, más allá del sorteo y los premios. Lo que al menos yo veo en el canal de Discord es que la gente viene, ve la buena onda que hay, el respeto y se quedan y todos aportan algo nuevo y diferente. Por eso estoy muy agradecido. Es mi primer cumpleaños siendo creador de contenido y ni siquiera siendo muy optimista imaginaba este presente cuando comencé. Todo esto evidentemente se los debo a todos ustedes. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Bueno, vamos a ver cuánto sacamos en estos aproximadamente 45 minutos. Repito, tengan en cuenta esos lagazos porque perdí mucho tiempo con eso. Además, como pueden ver, en mi inventario me traje un poco de todo. Si veo algo encantado, me lo llevo para casa. Pero bueno, tras quitar todo lo demás, nos quedaría una ganancia de unos 611k. Un error que cometí fue llevarme ese diario tier 6, teniendo en cuenta que la posibilidad de encontrar una mist épica no es segura, y recolectando peces tier 5 o 4 y alguno tier 6. Ese diario tarda bastante en llenarse. La particularidad de los diarios de pesca es que, a diferencia de los demás, cualquiera se llena farmeando cualquier tipo de pescado. Por ejemplo, un tier 8 farmeando peces tier 3. ¿Qué sucede? Que si no hubiera llevado ese tier 6, seguramente la cantidad de diarios llenos sería bastante mayor, a pesar de ser de tier menor. Pero bueno, no pasa nada. Me parece a mí que no está nada mal, teniendo en cuenta que no fue ni siquiera una hora. Ya me dejarán en comentarios los expertos pescadores qué les parece.
Ahora, claro, el tema está en qué hacer con estos pescaditos en caso de que quieras seguir subiendo la pesca. Bueno, sí, comételos. Ahora, si tenés pensado dedicarte a craftear alguna comida en la que se utilicen, bueno, tengo ganas de meterle a eso próximamente, así que a estar atentos. Además, lo más probable es que pronto vayamos a ver cuánto se saca en una cantidad de tiempo similar, pero en zona negra. Claro que eso será quizás para la semana que viene. Les recuerdo, estamos planeando un pequeño eventito PvP con el amigo Alexe Games. Ya pudieron apreciar que soy una máquina asesina en este aspecto, pero no tengan miedo. Hasta el momento serían unos 10 contra 10 en arenas y los ganadores se llevarían un lindo premio. De todas formas, todavía lo estamos preparando. Antes de despedirme, claro, si llegaron hasta acá y disfrutan del contenido, no olviden dejar ese maravilloso like, comentario, activar la campanita y claro, suscribirse. Ya vamos camino a los 3000. Les mando un fuerte abrazo, yo fui el Alquimista y nos vemos en un próximo video de Albion Online.